Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Pax Humana, donde la paz la hacemos todos. Pax Humana es una rama de la Fundación La Paz Comienza con los Niños y este programa es una colaboración para la Gaceta de Paz. Este es un espacio de reflexión y diálogo para construir una gobernanza basada en la paz, una educación para la paz y la resolución de los conflictos libres de conflicto. Vemos temas de aplicación inmediata en tu vida intrapersonal, interpersonal, intergrupal, internacional y global. Y hoy estamos de manteles largos porque estamos con un gran amigo, estamos con Manuel Vázquez. Estoy súper contenta de tenerte con nosotros, Manuel. ¿Cómo has estado? Muy contento, muy bien, y ahora en esta pandemia pues haciendo un trabajo redoblado por la paz, ya que hay bastantes conflictos a nuestro alrededor. Totalmente, ahorita se nos redoblaron, tenemos que redoblar los esfuerzos para poder seguir trabajando por la paz y con los retos que esta pandemia nos presenta y que el mundo también nos está pidiendo más y más. Voy a leer un poquito de la semblanza, la tuve que recortar porque es una Claro. semblanza muy amplia, es un currículum maravilloso, me emociona leerlo, no solo porque Manuel es un profesional en el tema de la paz y tenemos muy pocos en México, queremos que más y más personas se unan, sino también porque es un gran amigo y tus éxitos, Manuel, son mis éxitos, porque mi misión también está en construir una cultura de paz, igual que tú. Gracias. Entonces, voy a leer, gracias Manuel, voy a leer un poquito de su currículum. Bueno, Manuel Vázquez es licenciado en Desarrollo Humano con maestría en Educación para la Paz, ambos por la Universidad Albert Einstein. Certificado como facilitador de paz por Rotary Peace Project International y actualmente catedrático del posgrado en materia de desarrollo humano, cultura del paz y educación en valores en la Universidad Albert Einstein, donde también coordina el desarrollo institucional y tiene reconocimiento como profesor meritorio. Él es miembro de varios consejos, por ejemplo, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y No Violencia, miembro asesor honorario de la Asociación de Educadores para la Paz, así como la Organización Internacional para el Desarrollo Humano. Es miembro también del Observatorio Nacional de Derechos Humanos para la Paz y que está instalado en la Cámara de Diputados en la 63 legislatura y consultor de Smart Leader Consulting. Entre muchas cosas, él es también catedrático de Desarrollo Humano y Educación para la Paz en la Universidad Albert Einstein. Coordina la maestría y es director académico de la Maestría en Educación para la Paz de la Universidad Albert Einstein. Es miembro de CONAPAZ y de muchas otras organizaciones a nivel local, nacional e internacional. Manuel tiene una labor de paz que más o menos data desde 1986 a la fecha. Estamos súper contentos de tenerte con nosotros, Manuel. Estoy encantada de estar aquí contigo porque eres uno de los máximos exponentes en nuestro México de este tema. Y siempre cuando hablamos de paz, hablamos y la gente tenemos esta percepción de que la paz es estar tranquilos, de que la paz implica estar calmados y a lo mejor en cierto modo tienen razón todas estas personas al respecto. Pero quisiera profundizar más en este concepto de paz. ¿Qué entendemos ahora por la paz? ¿Qué significa la paz? Cuéntanos, Manuel, por favor. Bueno, de hecho estamos conmemorando el Día Internacional de la Paz hoy, 21 de septiembre, así es que es un día muy atinado para hablar sobre este tema y Sí. por lo pronto, bueno, hay mucho que hablar, pero lo vamos a tener que reducir que tenemos ahora en las redes, ¿verdad? Comencemos por algo muy puntual, y es que la paz es un valor y como valor, entonces comparte las leyes y los paradigmas de los valores estudiados por la axiología. La axiología es la ciencia que da todos los valores en general. Hablamos de valores económicos, materiales, de valores sociales, pero en el caso de los valores éticos, es muy especial de la axiología que nos interesa profundizar hoy para poder comprender cómo se comporta la paz, ¿no? ¿Qué es en profundidad y académicamente, qué es la paz? En primer lugar,
uno de los elementos que nos ayuda mucho a comprender la paz es que tradicionalmente cuando nosotros hablamos de los valores, solemos hablar de los valores como en positivo y negativo, ¿no? Hay un valor y hay un contravalor. Aristóteles hace unos 2600 años hizo una aclaración al respecto, una aclaración que no es muy seguida, que no es muy popular, pero sin embargo es bastante profunda y nos da luz sobre este tema, y es que los valores o las virtudes se encuentran en el centro, en el equilibrio, y más bien a sus costados, entonces tienen a los disvalores y a los contravalores. O sea, la virtud es el equilibrio y hacia ambos lados hay un desequilibrio por exceso o por carencia. Por lo tanto, no es que la paz se encuentre y su contravalor enfrente, sino que la paz es un equilibrio, se encuentra al centro. Para aclarar esto, hagamos un ejemplo con otras virtudes que nos van a ayudar a aclarar la paz. La confianza, por ejemplo, es una virtud, es la virtud de tener fe, de tenerle fe a una persona, y por lo tanto tú con fe, o sea, confías en la otra persona. Cuando tú no confías, entonces eres suspicaz. Esa es una carencia. Pero cuando tú, a diferencia de no confiar, que podríamos llamarle desconfianza, del otro lado también está una desconfianza, confundes el valor de la confianza con algo que no es un valor, entonces te vuelves alguien. Así es que tienes a la confianza en el centro, la carencia de confianza, que sería ser suspicaz, y el exceso de confianza, que sería ser ingenuo. En este caso, el disvalor es algo que se parece a un valor, se parece, pero no es un valor. Por ejemplo, yo puedo ser muy cooperativo. Siendo cooperativo, entonces conmigo que ayudo a los demás cuando me vuelvo cómplice de ellos. Y entonces les oculto información, por ejemplo, cometieron un delito y yo, como sé, guardo esa información, no los denuncio. Ahí estoy pensando que soy leal, estoy pensando que yo estoy siendo fiel, y en realidad con lo que estoy cooperando es con un delito, y por lo tanto es un disvalor. Se parece a un valor, pero no lo es. Ese es el disvalor. Por otro lado está el contravalor, que ya es el defecto opuesto activamente contra el valor. Así que nosotros vamos a situar a la paz en el centro. La paz es un valor y está en equilibrio. Concretamente vamos a definirla, discúlpame, vamos a definirla como el valor que nos habla de armonía. La paz es vivir en armonía, vivir en concordia. Cuando nosotros tenemos el disvalor, entonces lo que estamos haciendo es malentender la paz, y malentendemos la paz viéndola como pasividad, y decimos, bueno, yo quiero vivir en paz, no me voy a meter en problemas con nadie, no le hablo a nadie, me la paso encerradito, y al no interactuar, pues evidentemente no tengo conflicto. Pero eso no significa que se instaló en mi vida el valor de la paz. Es un disvalor, no es un valor. Por lo tanto, una persona pasiva que nunca se involucra en los conflictos no es una persona que vive en paz. Es una persona que vive pasivamente, pero no vive en paz, porque no vive en la construcción de la armonía. Por otro lado, tienes entonces a la violencia, es el contravalor opuesto a la paz. Y este contravalor que sería, vamos a decir, la ausencia de paz. En los dos lados hay ausencia de paz. Porque en la pasividad hay ausencia de paz. Es un disvalor, hay ausencia de paz. Pero normalmente personas se entienden como el opuesto de la paz a la guerra. Y queremos aclarar que la guerra es una forma de violencia, manera en que se ejerce la violencia. Pero la violencia se ejerce de muchas otras maneras. Por ejemplo, cuando desprecias a personas, cuando discriminas, cuando eres prejuicioso, cuando saboteas el trabajo de los demás. Y todas estas en conjunto son formas de violencia. Algunas de las formas de violencia que nosotros podemos encontrar son claras y obvias, como golpes o como una discriminación directa, pero otras son muy veladas, y como se ocultan, entonces
uno tiene que tener la inteligencia suficiente para poder develarlas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes menospreciar a una persona, pero no te das cuenta que la menosprecias porque lo que haces es elegir a otras personas en su lugar. Al elegir a otras personas en su lugar, crees que simplemente estás ejerciendo tus opciones con libertad. En realidad no es con libertad, no hay una libertad ahí, estás siendo empujado por tus prejuicios y entonces dices, bueno, como es mujer, prefiero trabajar con hombres. Como es una persona que no terminó sus estudios, prefiero trabajar con alguien que ya tiene hasta un posgrado, ¿no? Como es una persona que es ama de casa, entonces no valoro sus puntos de vista porque considero que tienen más valor los de alguien que está trabajando profesionalmente, etcétera, ¿no? Tus prejuicios están ocasionando violencia y la violencia es daño. Tú estás atentando contra las oportunidades y las opciones que esta persona debería de tener para poder alcanzar su desarrollo. Entonces, en primer lugar, aclaremos eso. La paz está en el equilibrio y en sus extremos está la carencia y el exceso. El exceso es el desvalor y la carencia, bueno, pues evidentemente es el defecto. El defecto significa hace falta, ¿no? Totalmente. Es el primer punto que nos señala el estudio de la arqueología. Ahora, si continuamos profundizando, habría que irnos al significado propiamente de paz, pero tenemos que también establecer algo axiológico, que no podemos reducir nunca un valor a sus orígenes etimológicos, porque si lo vimos, aparte que estamos empobreciendo el término, la idea, en realidad, en la vida actual, con las circunstancias que vivimos, por ejemplo, las circunstancias a través de la tecnología, a través de los medios masivos de comunicación, a través del desarrollo de una mayor filosofía, de una mayor ciencia, de una mayor edad, de todos estos estudios, entonces nos vamos a dar cuenta que los orígenes ecológicos se quedan pobres cuando hablamos de cualquier valor. Por ejemplo, cuando hablamos de tolerancia, para poner un ejemplo y enseguida llegamos a la paz, tolerancia se refiere a soportar, aguantar. Sí, sí, sí. Pero la realidad actual es que tolerar es nada más soportar a alguien, ¿no? Como decir, voy a soportar que hay personas de origen indígena en mi comunidad. Voy a soportarlas, ¿no? Lo que estás haciendo es oscuro y las son, ¿no? O sea, los valores no son oscuros, ¿no? Entonces, soportar no es una cualidad, no es valor. Más bien a lo que se refiere actualmente, ya no etimológicamente, sino en la vida que estamos viviendo en estos momentos, soportar se refiere, tolerar se refiere no a soportar, sino a estar bien con lo que está ocurriendo, estar bien con las condiciones existentes, no a pesar de ellas, porque en esa descalificación se encuentran muchos prejuicios, sino con ellas. Estoy bien, por ejemplo, con el accidente que tuve. Tolerar el daño, las cicatrices y el dolor que viví, significa estoy bien con ello, no a pesar de ello. Es más, tampoco por ello, sino con ello. En el caso de la paz, cuando hablamos de la paz como armonía, entonces de lo que estamos hablando etimológicamente, exclusivamente etimológicamente, se refiere a establecer límites y hacer acuerdos. De ahí viene el término de paz. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de pacto, esta palabra deriva de un vocablo que es pac, que significa acuerdo. Entonces un pacto es un acuerdo. Cuando hacemos paz, hacemos acuerdos. Algunos acuerdos son puntuales, como por ejemplo, para hacer paz en la familia, vamos a hacer un acuerdo con nuestros hijos adolescentes y a establecer ciertas condiciones como la hora de llegada, como ciertos hábitos como el alcohol, como conducir, como si su novia va a entrar a su habitación. Va a haber una serie de acuerdos. Eso es algo muy particular. Pero hay pactos sociales generales. Por ejemplo, el pacto social que está en nuestra Constitución, en el cual nadie puede ejercer justicia por su propia mano, nadie puede desquitarse. Tú no hiciste ese pacto específicamente con tu vecino con el cual estás teniendo un problema. Sin embargo, existe este pacto social.
que está establecido jurídicamente y tienes que seguirlo porque al nacer en esta sociedad te adscribes a él o, bueno, harás por tu cuenta muchos esfuerzos para modificarlo y que tú puedas vengarte. Va a ser difícil porque te vas a oponer a otros más de 100 millones de mexicanos, pero bueno, hay la posibilidad de modificar los pactos, ¿no? Por ejemplo, ese pacto jurídico constitucional sudafricano en el cual el apartheid era algo legal, pues no sí, por ¿cierto? ser legal, es una ley noble, moral, ética, ¿verdad? Y entonces, hablar etimológicamente de paz es hablar de acuerdo, pero también es hablar de límite, porque resulta que la palabra paz, ya no con K, sino ahora con G, la palabra paz se refería en Europa Oriental a normalmente era una estaca, pero en general llamémosle una marca que se establecía para delimitar las libertades o los derechos de las personas. Por ejemplo, los derechos de casa. Se establecía la marca y a partir de esa marca hacia adelante tú no tenías derecho de casa y de esa marca hacia atrás era tu territorio y otros no podían venir a cazar, ¿no? Igual las propiedades, se establecían marcas, una marca natural podría ser un árbol, una colina, etcétera. Y entonces, etimológicamente, la paz se va a referir a establecer límites. ¿Hasta dónde puedes tú? Y a partir de dónde yo tengo que restringirme. Y en esto, pues es algo que sí compone el término de paz, pero no es suficiente esto para hablar de paz, no es suficiente. Porque entonces en la sociedad actual se viven ciertas condiciones que ya no son las condiciones de hace 2000, 3000 años en las cuales termina. Y entonces vamos a reentender la paz y al reentender la paz la vamos a entender como armonía. La paz es armonía, armonía social, armonía personal y también armonía en el medio. Con tu entorno natural, pero también con tu entorno material en el cual vives, por ejemplo, con tu auto. Hay personas que viven en crisis con su habitación. Su habitación es un caos, están enojados, no se hallan en ella. Bueno, has perdido la paz, has perdido la armonía, necesitas crear las condiciones para que tu atmósfera te retroalimente positivamente y estés feliz y a gusto, ¿no? En tu casa, etcétera, ¿no? Están los entornos, están las personas que son el entorno social y estás tú mismo, porque si no hay paz contigo mismo, las otras dos no se logran, ¿no? Hay una frase muy buena que tiene Gandhi. Gandhi decía, una persona que está mal consigo mismo va a estar en guerra con el mundo entero. Y la verdad así es, ¿no? Si yo vivo en permanente frustración, tensión, desagrado, ese desbalance en el que me encuentro va a provocar que yo me desquite o trate de dañar o haga cosas en mi entorno que no son tan sanas y además prolonga. Así es que no concentrarte únicamente en la paz personal, sino que estas tienen juego permanentemente. Y si desarrollas, si avanzas y creces en una, es más fácil que en las. Totalmente. Y bueno, comenzamos así la idea de paz, ¿no? Y hay un componente, pero creo que esto nos puede verificar de una manera sencilla de qué hablamos cuando hablamos de paz. Me encanta, Manuel, tu definición es bastante puntual al mismo tiempo que analizaste y ampliaste para poder que entendamos un poquito más cómo este concepto muchas veces lo tenemos como algo muy simplón, estar en paz, estar calmo, estar tranquilo. Y no significa eso, porque incluso nos dices aquella persona que no hace nada al respecto por inclusive resolver un problema o simplemente decir eso no está bien hecho y quedarse callado no está necesariamente en paz. También hay otro concepto que me encantó donde manejas que esta armonía y esta palabra es clave porque hay una frase que dice que el dolor es una constante, parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Cuando estamos en paz, como tú dices, o cuando
construimos o buscamos esta paz, buscamos hacer la vida, vivirla, practicarla el día a día, de alguna manera nos ayuda en esta aceptación de nuestras circunstancias, sí, y también buscar transformarlas, pero sin estar en constante conflicto con nosotros mismos o constante enojo y frustración, sino tomar lo que tengo aquí y trabajar con ello para mejorarlo. Me gusta la forma en que lo... Sí. Incluso... Sí, Manuel. Hay algo aquí importante, ¿no? Que casi siempre parece que la paz es una paz pasiva, que es una paz receptiva, en realidad es activa. La paz es una cualidad activa y es una cualidad constructiva. Por ejemplo, un sinónimo de paz es shalom. Shalom es la paz proactiva. Entonces, como paz que se construye, significa que cuando tú estás en un momento de conflicto, el conflicto no necesariamente es lo opuesto a la paz. Por el contrario, el conflicto puede ser una manera de paz. Por ejemplo, una persona que está analizando su entorno social y que se da cuenta que existe abuso en el entorno social, se va a indignar. Y la indignación es una de las cualidades componentes de la paz. La paz se construye también a través de la indignación, porque la indignación significa rechazo, todo aquello que atenta contra el ser humano. Entonces yo estoy viendo, por ejemplo, que se está abusando de una mujer o se está abusando de una persona menor de edad, etcétera, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de eso, eso me provoca actuar. Y al provocarme a actuar, entonces lo que voy a hacer es la construcción de una paz. Pero la emoción impulsora, el impulso interior que surge de mí es esta indignación, que no es un sentido apacible, pero en otro sentido es apaciguador. Yo necesito indignarme para construir la paz. De otro modo, pues me vuelvo pasivo, como lo decíamos antes, ¿no? Las personas ampliando su conciencia, en el momento que expanden la conciencia se dan cuenta de cosas que están mal y no sabían que estaban mal. Y eso les puede entristecer, les puede molestar. Y entonces, ¿perdieron la paz? No, no perdieron la paz. La paz comenzó a surgir dentro de ellos. Comenzó a surgir como un motor que los impulsa a construir armonía social o armonía personal. Por lo tanto, confundamos un momento de tranquilidad como un momento de paz. Porque hay personas que tienen momentos de tranquilidad como un nazi en un campo de concentración, que está tranquilo porque ya masacró a cuantas personas judías, ganas, negros, homosexuales en su campo de concentración. Y entonces la tranquilidad que tiene no es paz. No la confundamos. Un estado de ánimo o un estado emocional o un sentimiento no refleja necesariamente la virtud de la paz. La virtud de la paz es una armonía, pero es un tipo de armonía que está construido sobre los derechos humanos. Y los derechos humanos parten de una cualidad fundamental que es la dignidad humana, tiene el ser humano. Por ejemplo, ¿cómo merece ser tratado? ¿Cómo merece la persona ser desarrollada? Por ejemplo, si lo vas a educar, entonces no lo puedes educar a golpes, no lo puedes educar bajo presiones psicológicas, coercitivas. Lo estás haciendo aunque tú digas, sí, pero lo estoy desarrollando, está creciendo. Sí, nada más que lo hiciste indignamente, por lo tanto, no hay valor ahí, no existe. Entonces, bueno, quería yo agregar tranquilidad. La paz también tiene un componente que es rudo contigo porque te molesta que exista la discriminación, aunque no exista sobre ti. Por ejemplo, yo soy hombre, pues yo no vivo la discriminación que vive la mujer, pero la puedo observar, me llega, la noto en el transporte público, por ejemplo, o la noto en muchos entornos laborales o políticos o sociales, y me indigna que eso ocurra, porque, oye, si eso ocurre con un ser humano indistintamente de si es hombre o mujer, entonces estamos atentando gravemente contra lo que es la humanidad, independientemente de si esa humanidad por accidente fue hombre o mujer, fue negro, blanco, asiático, qué sé yo, ¿no?
Claro, me encanta este componente porque muchas personas, pues estamos ahora sí que empezando a brincar, ¿no? De pensar que a lo mejor la paz era, como decíamos a nivel internacional, la ausencia de guerra, el estar, o el tiempo entre guerras, o el tiempo en el que Sí, empieza o termina un conflicto y empieza otro. En realidad la paz es más allá que eso, es la paz positiva, es esta forma dinámica, constructiva, diaria, proactiva, en donde nos involucramos en cuerpo y alma para construir una realidad diferente en la que hay verdad, hay justicia y hay, se dignifica. Ahora sí que, como dices tú, el ser humano. No puede haber paz sin verdad, sin justicia y sin dignificar en ese proceso al ser humano y a los derechos humanos. Me encanta la forma en que lo pones y nos vamos todos reflexionando con esta pregunta. Nos dejaste tarea para seguirla. Ahora sí que profundizando en nuestro interior y leyendo. Invitamos a todos los que nos están viendo que sigan el trabajo de Manuel. Ahorita, por favor, Manuel, quiero que nos compartas lo que tú escribes y que nos compartas tu página de Facebook. Sé que subes contenidos muy interesantes y muchos programas y entrevistas otras de las que cuales podemos nosotros como espectadores o también como constructores de paz ser parte, podemos aprender y aprender cada vez más. Cuéntanos cuál es tu canal, cuáles o sea, tus redes para poder seguirte visitando, que podamos buscarte y seguirte. Y cuéntanos la diferencia entre cultura de paz y educación para la paz. Ya hablamos de la paz, ya hablamos que no es una cosa pasiva, sino es activa, dinámica y propositiva. Ya hablamos que no es un estado de comodidad, sino es un estado de alerta en el que nos preocupa cuando se violan los derechos de las personas, en la que nos preocupa cuando hay injusticia, cuando no hay verdad, cuando no hay vida, cuando no hay unidad en la diversidad. Ya hablamos de la paz. Ahora platícanos la diferencia entre la cultura de la paz y educación para la paz. Y antes, pásanos tus redes para poderte seguir. gracias. Sí, voy a mencionar, por un lado, laboralmente, como coordinador de desarrollo institucional en la Universidad Albert Einstein, publico en la página de Facebook de la universidad, bueno, en sus redes en general, de la Universidad Albert Einstein, así lo van a hallar en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y pues como persona también, ya individualmente, yo tengo mi propia página de Facebook, en donde publico información que les va a ser bastante útil, y es Manuel Vázquez-Cultura de Paz. Y asimismo estoy en YouTube, Manuel Vázquez-Cultura de Paz, en donde subo ponencias, reflexiones, análisis, etcétera, que les pueden ser útiles, sobre todo si están trabajando en un entorno conflictivo, porque pues aquí va a haber respuestas y soluciones para lo que ellos están haciendo, ¿no? Lo que cada uno de nuestros escuchas está haciendo. Bueno, y ahora con respecto a cultura de paz y educación para la paz. Cultura de paz es un término que muy amplio, bastante amplio, que nos habla del campo, cual, tanto, como le decíamos, tanto socialmente como en nuestro entorno natural y personal, y nuestra dimensión personal, se construye la paz. Cultura de paz, entonces, es cómo el ser humano construye la paz. Hay paz, por ejemplo, probablemente en una zona del campo donde no hay ningún ser humano en este momento. Nosotros estamos hablando de la paz que construimos como seres humanos. Y entonces la paz que construimos es cultura de paz. Y la cultura de paz está compuesta por la manera en que nos desenvolvemos, que nos relacionamos, que nos tratamos a nosotros mismos, pero también por las instituciones, por conceptos morales que nosotros construimos, por las ideas, y por lo tanto hay una paz sociocultural, pero también hay una, vamos a decir, una subdivisión del gran campo que es la educación, que es la cultura de paz, para separar ciertos ámbitos que tienen una función particular. Por ejemplo, está el activismo por la paz. Se requiere que exista activismo por la paz, porque el activismo denuncia abusos que se están cometiendo, y gracias al activismo y a personas que incluso ponen en riesgo su vida por esto,
hacen que nosotros tomemos conciencia de cosas que están ocurriendo, que no sabríamos sin ese activismo, porque no estamos todos involucrados en el tema de la paz. Hay muchos temas que estamos viviendo. Agradecemos a los activistas. Hay otros ámbitos, como por ejemplo las políticas públicas de paz, que los gobiernos establezcan, por ejemplo, condiciones de seguridad pública, que establezcan modos de ejercer la justicia, por ejemplo, a través de la mediación o probablemente a través ya de la ejecución propiamente de las posiciones legales, ¿no? En este caso, existe un ámbito que para mi gusto es el más importante porque es el constructor de la cultura de paz y es la educación para la paz. La educación para la paz es el ámbito dentro de todo lo que es la cultura de paz que se enfoca en generar las condiciones de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje para que las personas puedan, aparte de generar paz en sí mismos, conducirse con paz, tener habilidades sociales para desarrollar la paz, para que ellos puedan distinguir la paz de la violencia y eso les permita rechazar la violencia y abrazar la paz. Y por otro lado, para que ellos puedan, al ir creciendo en su desarrollo y en su madurez y en su estado de conciencia, entonces profundizar en los aspectos más, podríamos llamar medulares de lo que es la paz. Por ejemplo, muchas personas que están haciendo investigación para la paz nos van a aportar conocimientos que antes no teníamos acerca de lo que era la paz. Antes no nos dábamos cuenta, por ejemplo, que tal vez cuando nosotros estamos abusando psicológicamente de una persona, queriéndola ayudar, en realidad estamos rebasando su libertad y esa transgresión lo que termina es que la persona no haya sido respetada. No estamos logrando paz. Por ejemplo, vamos a una persona que tiene una religión y dice, bueno, esta religión es la única que salva a las personas, ¿no? Entonces tengo a mi hijo y quiero que mi hijo siga mi religión y mi hijo quiere en el ejercicio de su libertad, pues elegir otra religión o ninguna religión. Y yo estoy vivo formando psicológicamente las relaciones familiares y las relaciones interpersonales para provocar que él salve su vida adhiriéndose a mi religión, ¿no? Yo lo hago porque yo pienso que es bueno, pero entonces cuando yo me acerco a los estudios de paz me doy cuenta que el respeto se ejerce no solamente a través de la voluntad que yo tengo sino a través del respeto a la libertad que tiene la persona de elegir y de deliberar sobre qué quiere para sí y optar por la opción que considera justa y correcta para ella y que eso tiene un valor y que eso es paz. Yo quise hacer algo bueno, pero lo intenté, ¿no? O por ejemplo, las personas que se inclinan porque a una persona que ha matado se le mate. Y entonces dice, bueno, la pena de muerte elimina lo nocivo de nuestra sociedad. Sí, pero ¿sabes qué? Si tú estás de acuerdo con eso, pues entonces tú eres parte de la maquinaria que asesina y por lo tanto deberías de ser asesinado por la maquinaria que asesina, ¿no? Porque formas parte del asesinato, ¿no? Y en este caso, entonces, las deliberaciones que se van dando en la investigación para la paz nos traen una enseñanza que necesitamos asimilar. Así es que la educación para la paz es la manera en que nosotros nos podemos formar. Casi existen por lo menos dos niveles, que sería el nivel de la pedagogía y el nivel de la andragogia. La pedagogía es la educación de niños en general, niños. Pero los adultos podríamos decir, nos acercamos a formas de enseñanza particulares que se educan a través de la andragogia. Por ejemplo, a muchos de nosotros puede ser que no necesitemos un juego o hasta nos parezca chocoso hacer un juego para entender lo que es la responsabilidad, ¿no? Pero una explicación profunda sobre las consecuencias de tu libertinaje te puede hacer dar cuenta de que no te tiene que desarrollar la responsabilidad y que no tienes que ser porque no aplica la ola, ¿no? Entonces, la paz
comienza con los niños y debería comenzar siempre con los niños de manera oficial, en la educación no oficial que imparte el Estado, y no es así actualmente, así formar materia de paz. Pero en los adultos es más importante ahora, porque ahora son los adultos los que están no construyendo el mundo, sino en muchas ocasiones destruyéndolo a través de la violencia laboral, del mobbing, destruyéndolo a través de la violencia en la carrera armamentista y de la violencia en la trata de blancas, bueno, trata de mujeres, aunque cotidianamente se les llama trata de blancas. En general, todo este tipo de violencia debería de enfrentarse a través de la educación para la paz para adultos. Ahora, independientemente de si nos vamos a enfocar a trabajar con niños, adolescentes o adultos, hay pues mucha información y muchas estrategias que las personas, sean maestros o no, pueden ejercer, y es bueno que uno se prepare porque todos tenemos un amigo, un familiar que pierde su paz y nos pide un consejo. O tal vez no nos los pide, pero nosotros, como lo amamos, queremos acercarnos a que recupere su paz. Y bueno, la educación para la paz la considero dentro del gran campo de la cultura de paz, el núcleo, el productor de cultura de paz. Sin la educación para la paz como ámbito, no habría cultura, solo hay cultura de paz cuando hay educación para la paz. Me encanta, Manuel, cómo lo pones en esa forma tan clara. Es una herramienta indispensable para construir una cultura de paz. La educación para la paz si no es que la herramienta más importante. Y como bien dices, y bueno, hace muchos años, hace 20 años exactamente, todavía yo estaba estudiando a mitad más o menos de mi carrera o empezando mi carrera. Y esa fue la idea que me llegó así al corazón, y la paz comienza con los niños, pero me encanta que hoy nos vuelves a poner en perspectiva. Y fíjate que todo lo que yo he estudiado en nuestro equipo de trabajo es eso. Podemos educar maravillosamente a los niños en las escuelas a través de programas de educación para la paz bien organizados, bien hechos, pero si no estamos impactando y también sembrando esta semilla en aquellos que ya son adultos, e incluso aquellos que tienen el poder, porque hay una corriente ideológica en la que no puede haber una verdadera educación para la paz si no conectamos lo micro con lo macro. Es decir, el niño sale de la escuela, llega a su casa y ve que en su hogar todavía hay una guerra constante. No puede haber una verdadera educación para la paz si también nuestros políticos o nuestros dirigentes o las personas que nos representan no están en la misma sintonía. Sí hay esfuerzos, pero una verdadera cultura se construye cuando hay una unidad en la diversidad y todos estamos trabajando por ello. Claro que podemos transformar desde la niñez y es lo más fácil, porque dicen, hay un dicho, ¿verdad?, que dice, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Yo como educadora para la paz, igual que tú, siempre digo, árbol que crece torcido, es retador que su tronco se enderece, pero no es imposible. Sin embargo, mientras más temprano comencemos es mejor. Pero me encanta que pones esta balanza y tan importante, sembrar esta semilla tanto en el adulto como en los niños, en nuestros líderes, en nuestros representantes, como en todos los niveles, en todas las instituciones, porque lo que vivimos en nuestro hogar, lo que vivimos en lo micro o en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro ser, también se vive allá afuera, en las calles, o en las instituciones, o en los parlamentos, en los congresos, en las empresas. Lo que se vive en la familia también se vive allá afuera. Entonces, todo está conectado. Me encanta, Manuel. Gracias por todo lo que nos estás iluminando con esta información, con esta forma de poner las cosas muy... a que lo comprendamos, a que lo entendamos con hechos muy prácticos de cómo todo esto está conectado. Cuéntanos cómo van las personas desarrollando esta idea de la paz y cómo podemos educar para la paz. Bueno, Laura Kohlberg nos aporta un estudio muy importante porque nos describe cómo son las etapas del desarrollo de la comprensión de los valores.
el del desarrollo de los mismos valores, o sea, necesitas comprenderlos y necesitas ejecutarlos, ¿no? Y en las etapas de comprensión, que son 6 etapas, entonces nos vamos a dar cuenta cómo las personas, a partir de su madurez, van entendiendo de manera distinta la paz. Por ejemplo, las personas comienzan su vida racional, podríamos decir, alrededor de los 4 o 5 años, que comienzan a hacer análisis de su entorno ya un poco más importantes, comprenden lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo al premio o al castigo que reciben, ¿no? Entonces, ellos rechazan la violencia por la cual reciben castigo, pero también aceptan la violencia y de alguna manera validan y normalizan la violencia por la cual reciben premio. Si un niño, por ejemplo, se pelea en la escuela y en su casa felicitan, él aprende que el agravio está bien y a la larga va a ser difícil que abrace un concepto claro de paz, porque el concepto que él tuvo desde la niñez es defenderte destruyendo está bien, defenderte atacando está bien, amedrentando a los demás, que es la amenaza, por ejemplo, está bien, y entonces cambia esta particular forma de ver la vida, se vuelve pues complejo, ¿no? Así es que así comienzan, muchas personas continúan entendiéndolo a través de premio y castigo. Después viene un estado de conveniencia. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues lo que me viene, lo que me hace sentir placer, lo que me hace sentir cómodo y a gusto. Y entonces cuando mis hermanos vienen y comienzan a molestarme y yo les suelto una patada, entonces eso me agrada. Y si lo auno a que no recibo ningún castigo y además hay un premio por eso, porque me celebran, entonces, bueno, sigo destruyendo el concepto de paz y sigo construyendo una idea de violencia como normal, como algo debido. Después viene la tercera etapa, en la cual las personas con sus pares, con la gente que tienen a su alrededor, con la cual se identifican, por ejemplo, su familia, entonces a partir de ahí toman los conceptos. No validan tanto los estudios o no validan tanto lo racional, las estructuras de las ideas, sino simplemente mi papá piensa así, yo pienso así. Mis amigos piensan así, yo pienso así. Y su concepto de paz entonces se amolda al concepto de paz que tienen sus amigos, que si ninguno de ellos ha sido formado, pues olvídate, ¿no? O sea, la paz es una paz bárbara, es una paz violenta. De imposición, de control. Sí. Y lo que vi con ellos, modelos que ellos te reflejan, los vas asimilando como tus propios modelos, tus guías de comportamiento para entonces construir violencia como una forma de paz, ¿no? Si yo quiero paz, entonces tengo que golpear. Si quiero paz, tengo que dejar de hablar. Si quiero poner paz en un lugar, tengo que amenazar y establecer un dominio, porque es la manera en que yo crecí. Yeah. Algunos gobernantes llegan a ese punto cuando dicen, bueno, los estudiantes están aquí molestando, entonces hay que aplacarlos. ¿Cómo los aplaco? Pues mandemos aquí a la fuerza pública para que los reprima. ¿Dónde se originó esto? Pues a una temprana edad, antes de los 10 años, ¿no? Sí. Ahora, luego viene ya no de tu grupo particular, sino de la sociedad en general. Sería el cuarto nivel en el cual comprendemos de manera diferente. Ya voy acercándome a las personas que piensan acerca de ello. Por ejemplo, los abogados, qué dicen los líderes sociales, los líderes de opinión, qué dicen los medios masivos de comunicación, y voy abrazando esas ideas, que no siempre son atinadas, porque ser un líder de opinión como un youtuber no te califica necesariamente como un experto, ¿no? Después vienen los dos siguientes niveles que son para Lawrence Kohlberg, y yo lo creo así también, ¿verdad? Los niveles más evolucionados, los mejores niveles en el desarrollo de la idea de paz. El primero de ellos, que es la paz de acuerdo a los derechos humanos. Entonces, voy a comprender la paz de acuerdo a lo que en la práctica ocurre y afecta al ser humano. Si yo, por ejemplo, trato con amor a una persona, entonces me doy cuenta, no solo del razonamiento, sino las evidencias de que esto es verdaderamente práctica de paz. Esta práctica de amor es una práctica de paz.
de respeto, de cuidado, de responsabilidad, de honestidad, de perseverancia, de cualquiera de los valores que existan, ¿no? Me voy dando cuenta que ahí se construye la paz. Entonces, tengo por un lado evidencias y por otro lado se sustentan. Y más allá de eso, todavía hay un sexto nivel, que Lawrence Kohlberg lo señala como el nivel en el cual existe la más profunda conciencia, en la cual reviso los valores en su esencia fundamental. Vamos a decir, el amor en su esencia fundamental, que es unión. Es más, vamos a hablar de uno que es muy complejo, la obediencia, que forma parte de la paz, es un componente de la paz. La obediencia es rechazada por muchas personas porque entienden obediencia como sometimiento y nada más equivocado, porque sometimiento es un disvalor y la obediencia es un valor. La obediencia se refiere a asumir la sabiduría y practicarla. Así es que tú me puedes dar un señalamiento ahorita, ¿no, Narce? Me puedes decir, ¿sabes qué? Cuando hables de las personas mayores, dirígete a ellas de esta manera. Yo obedezco no porque lo dijo Narce, sino porque existe en la esencia de lo que tú me estás diciendo un valor. Esa es la obediencia. Se obedece a la sabiduría. La emita quien la emita. Y cuando no hay obediencia, que está en contravalor, pues es la rebeldía, no es la rebeldía absoluta. Así es que la obediencia está en el centro, ¿no? Cuando nosotros ejercemos la paz, entonces estudiamos a profundidad lo que es la paz. ¿Sí? Es que fíjate con la obediencia, y como bien dices, bueno, es como contradictorio, porque te acuerdas en el tiempo de Hitler, que de hecho después nuestros educadores para la paz que nos han enseñado tanto, lo que leemos nosotros que nos dedicamos a esto, nos damos cuenta que la obediencia cuando se vuelve un disvalor es sometimiento, como bien dices, es la obediencia ciega o es sometimiento, ¿no? Es cuando Hitler daba una orden o las SS, las personas que ahora sí que después en los juzgados decían, ¿por qué lo hiciste? Bueno, yo tenía la orden de obedecer, pero no tenías un poquito de actitud crítica de pensar que lo que estabas haciendo de jalar la palanca iba a matar a muchísimos y cientos y miles de personas. Pues sí sabía, pero tenía que obedecer. Entonces, en la educación para la paz me encanta que retomes ese que es el más complicado, porque y ahorita la forma en que defines la obediencia como un valor que nos ayuda a dignificar otro valor, no para destruir, sino para dignificar y alejarse de esta obediencia ciega con una actitud crítica. Perdóname, Manuel, yo te interrumpí. Si gustas proseguir, por favor. Sí, no, bueno, cerrando la idea. Lo que intenta señalar aquí Lawrence Kohlberg, y lo hace muy atinadamente, es que no puedes llegar a la esencia de lo que es la ética, la moral y los valores si no haces una reflexión profunda y no solamente racional, sino intuitiva, porque hay cosas racionalmente señaladas pueden ser muy válidas. Por ejemplo, puede ser muy válido pensar en eliminar a una persona porque es dañina para la sociedad y su toxicidad va a causar mayores daños, ¿no? Puede parecer muy válido racionalmente, pero si tienes un poco de intuición te das cuenta que lo que vas a hacer precisamente es un contravalor. El homicidio no puede resolver el homicidio, o el homicidio como forma extrema de solución no soluciona nada, porque cuando tú eliminas a la persona que elimina, resolviste el problema que esa persona tenía, no resolviste nada. O sea, la persona a cualquier lugar a donde ella se vaya no se va sana, la persona no se va iluminada, la persona no se va mejor, y ese odio se lo lleva ahí a otra tumba. Y no sé, yo en lo particular, seres racionales, bueno, necesitamos empaparnos no solo de esta fría racionalidad, sino de la calidez de los valores como el amor, que te proporciona una intuición, ¿no? Que te proporciona un sentido de esto no va bien, esto no lleva a un término, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos camino del desarrollo, no nos preocupemos de que fallemos, ¿no? Porque
pues estamos aprendiendo y al ir aprendiendo vamos a cometer errores. Mientras tus errores no deliberados, mientras no sea que tomaste conciencia, pero no quisiste hacerlo, pues no pasa nada, ¿no? Así. Por ejemplo, me he dado cuenta que algunas ideas que yo tengo se construyeron en mi familia y conforme ha venido pasando el tiempo, he tenido mejores ideas y me digo, bueno, o sea que yo estuve mal antes, pues simplemente vas evolucionando, vas madurando y tranquilo, ¿no? Oye. Habrá mejores comportamientos con base en mejores reflexiones. Sí. Totalmente, totalmente. Me encanta que retomas eso porque muy lejos de juzgarnos y autojuzgarnos de forma destructiva, comprendes como un desarrollo, como una línea, un continuum constante en el que no es como de A a B, pues obviamente hay muchísimas cosas que estamos aprendiendo, hay muchos obstáculos, hay muchos caminos, hay muchas desviaciones. ¿Y qué hacemos? Normalmente repetimos lo que nos enseñaron, ¿no? O repetimos lo que aprendimos, lo que vimos mientras crecíamos por la cosmovisión que se nos formó. Sin embargo, no estamos condenados a repetir per secula seculorum lo que aprendimos si nos damos cuenta y empezamos a despertar. Entonces empezamos a transformar nuestras acciones y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Es por eso que aquellos que somos profesores, que somos maestros, que somos comunicadores, que buscamos construir una nueva cultura, cada vez que hay un conocimiento nuevo que llega a nosotros, tenemos aún más responsabilidad por transmitirlo, compartirlo y practicarlo. Y eso es todo un reto. Quería retomar que ahorita en nuestro México estamos pasando por un último reto. Ahorita desde el 19 de septiembre, hay un grupo, miles y miles de mexicanos que están ahorita, pues queriéndose manifestar, queriendo expresar su punto de vista, y tenemos en nuestra Constitución ampara esta libre manifestación si es de forma pacífica y no afecta a nadie, el libre tránsito, la libre expresión. Y estamos en un reto muy grande que estamos viendo cómo en algunas ocasiones se están violando estos derechos humanos. Es parte de construir una cultura de paz, que las personas se les permita manifestarse, expresarse pacíficamente, caminar y tener libre tránsito. En el mundo entero hemos visto muchos movimientos sociales y los mejores movimientos, los mejores resultados, los mejores frutos son aquellos en donde se respeta la Constitución y se permite a las personas y se les respeta sus derechos humanos. Quisiera yo, Manuel, ya estamos llegando al final de nuestro programa, sé que tienes otros compromisos terminando esto, como líder y como ejemplo en materia de cultura de paz. Quisiera que nos dieras un mensaje final con el que nos fuéramos a trabajar con mayor ahínco en nuestra misión, que aquellos padres, madres de familia, que aquellos maestros, líderes, políticos, líderes económicos, líderes sociales, directores de organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales a nivel local, nacional e internacional. ¿Qué mensaje nos quieres dejar para buscar precisamente ese compromiso que necesitamos construir? Una cultura de la paz, una cultura para la paz. Sí, bueno, quiero referirme a uno de los valores constitutivos de la paz, que creo que ese sea mi mensaje, que es la comprensión. La axiología nos dice que todos los valores tienen una cara subjetiva y una objetiva. Entonces tú puedes concentrarte únicamente en la cara objetiva y olvidarte de la otra, o viceversa, ¿no? Y entonces cuando no tienes la comprensión suficiente, no puedes convivir pacíficamente con los demás porque eres intolerante. Por ejemplo, para ti que estás en el escalón 10, los escalones anteriores pues son un atraso y te cuesta trabajo comprender a alguien que está en el escalón 4, que está haciendo sus esfuerzos para llegar al 5, y tú dices, oye, la paz era armonía,
y tú aquí estás todo enojado, ¿no? Sí, pero la persona ha avanzado porque la persona antes se desquitaba. Ahora está realmente enojado y está conteniendo su deseo de desquite. Lo que para ti representa un atraso y para ti representa que la persona no ha crecido y evolucionado espiritualmente y que la persona le falta madurez y que la persona carece de desarrollo, para esta persona es un gran avance. Así es que la cara objetiva tuya es correcta. La persona no tiene paz y se está reprimiendo. Hablando en porcentajes, ¿verdad? No tiene un alto porcentaje de paz. Pero si tomas en cuenta su propia perspectiva, su propio desarrollo, sus propias vivencias, la persona ha avanzado descomunalmente porque antes era reactiva. Todo lo que le ocurría inmediatamente reaccionaba. Entonces, comprende cómo cada persona tiene su propia, sus propias vivencias, sus propias experiencias, su propio desarrollo, y entonces no le exijas algo que tú te puedes exigir a ti mismo, o al revés, tú volteando a ver a Martin Luther King y a Gandhi y a Nelson Mandela, no digas yo no soy nadie, ¿no? O sea, tú tienes condiciones diferentes y la paz que tú estás construyendo en tu entorno es diferente. El escalón siguiente, ser comprensivo significa entonces admitir que no somos iguales y aunque existe un valor descrito objetivamente, ya subjetivamente para cada persona se aplica de una manera distinta, ¿no? No quiere decir que valide tu violencia, ¿no? O sea, tú estás golpeando a tu mujer. Entonces, yo valido tu violencia porque estás en desarrollo. No la valido. Pero sí te comprendo cómo te falta control sobre tus impulsos, comprendo cómo es desesperante la situación económica y te desquitas, comprendo que hay muchas situaciones, no las valido, solo las comprendo, pero si yo las comprendo, puedo hacer mucho para ayudarte a crecer. Si yo no comprendo, me vuelvo activo y en mi incomprensión intento aplicar reglas que no te aplican a ti. Necesito tratarte distinto a como me trataría a mí, que probablemente tengo un mayor desarrollo. En otras áreas tal vez lo tenga peor, ¿no? Tal vez tú tengas mucho control profesional y yo no. Tú tienes mucho descontrol familiar, pero yo ahí tengo mayor control. Así es que mi mensaje final lo quiero dirigir a, si queremos construir paz, necesitamos partir de un cimiento, y el cimiento es la comprensión. Sin la comprensión, ninguna columna de paz puede ser construida. No hay nada que pueda sustentar a la paz. La paz se cimenta, se construye sobre la comprensión. Y bueno, ser una persona comprensiva entonces es ponerte en el punto de vista que tiene el otro, ponerte desde la experiencia que ha vivido, de la manera en que él puede hacer las cosas, las mismas capacidades, talentos y habilidades. Si es que necesito ser empático contigo, eso, ahí nace la conexión. Y bueno, ese es el mensaje con el que quisiera cerrar. Muchas gracias, Manuel. Me encantó tu mensaje porque eso es lo que creo nos da más, habilita la vida, continúa la posibilidad de la concordia, desde la comprensión de que todos estamos trabajando por despertar, por avanzar en estos niveles de conciencia y que hay una escalera muy larga y que algunos estamos parados en un escalón y podemos ver el horizonte desde una perspectiva y otros lo están viendo desde otra. Y si podemos comprender eso, entonces nos ponemos las pilas para trabajar y no nos desanimamos y empezamos desde la crítica, desde el juzgar, desde el yo estoy bien, ellos están mal, desde la división. Entonces, en lugar de estar ahí en ese punto, podemos entonces construir y tender la mano unos con otros. Gracias por este mensaje final. Estoy súper contenta de estar aquí con Manuel Vázquez, un gran colega, un gran amigo. Estoy muy orgullosa de tu trayectoria. Honro tu vida, honro tu familia, Manuel. Gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi colega y gracias por tu compromiso y tu misión de construir la paz aquí y ahora, por haber tomado ese llamado y hacer todo lo que tu vida, transformarla para poder dar este
darnos este privilegio, este regalo de una persona en nuestro México que está capacitada a nivel profesional en el tema y a nivel personal busca siempre practicarlo. Gracias por tu vida y nos vemos a la próxima. Si nos quieres Gracias a recordar ti. en redes sociales, Manuel, si quieres para que más personas te sigan, lean contenidos de periodismo para la paz, lean contenidos positivos y podamos aplicarlos directamente con nuestra persona y con nuestras familias y con nuestro entorno. Pásanos, por favor, nuevamente tu Facebook. Claro que sí. El Facebook Universidad Albert Einstein es la página de la universidad donde yo publico. Por otro lado, el Facebook ya profesional personal, que es Manuel Vázquez Cultura de Paz. Ahí también encuentran información que les va a ser útil y que les va a ayudar a resolver problemas. Gracias. Y claro te quiero sí. agradecer, Narce, o sea, ser invitado por una persona que admiro como eres tú, pues es un honor para mí. Me engalana haber estado aquí presente contigo. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Manuel. Pues celebrando juntos este Día Internacional de la Paz y paso a pasito seguir construyendo esto Exacto. que nos emociona y nos hace que nos levantemos cada día. Esta meta y esta misión de construir la paz día con día, porque la paz no es algo utópico, no es algo lejano, imposible. La paz la construimos día a día y comienza desde levantarnos con actitud, sonreír, desde hablar en positivo, desde comprender, como dices, al otro, a mi semejante, desde comenzar a tomar postura, posición en dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir y hacerlo ayudando y tomando la mano de los demás. Muchas gracias, Manuel. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Hasta luego.